Internacional, continuando en el mes Malvinas, dedicado todo abril a los sucesos del año 1982. Hoy tenemos dos invitados importantes con dos ausencias hasta ahora. Tenemos dos intelectuales que van a hablar de Malvinas, el licenciado en politología Ricardo Pérez. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Y el doctor, el psicoanalista, cineasta, experto en geopolítica y se podría decir todólogo, Oscar Abudara Ili. ¿Cómo estás, Enrique? Oscar Abudara Ili. Pero soy nadólogo. Nadólogo, pues nada por aquí, nada por allá. Antes de empezar con el programa, Oscar nos va a mostrar parte de la bibliografía que trajo sobre la cuestión Malvinas. Rápidamente, quería decirles que nosotros tenemos la línea oficial, que es la del grupo Clarín, es la versión oficial de la historia. Grupo Clarín. La versión no oficial, al micrófono. La versión no oficial parte de la gente que estudia el informe Rattenbach, que es nuestro informe argentino, y el informe Frank, que es el informe británico. Y después tenemos la línea que estudia la geopolítica de la guerra, donde tenemos militares como el contraalmirante Busser, militares como el contraalmirante Busser, militares como el comodoro Moro, militares como el comodoro Richard Daly, y civilachos como Rogelio García Lupo, Julio César González, secretario legal y técnico de Isabel, y mi presentación para ganar una cátedra de posgrado que está en este libro. ¿Dónde quisiste ganar la cátedra? No, la gané, una cátedra de posgrado en la Universidad de La Matanza. Perfecto. Entonces, la primera pregunta a los dos la van a contestar en el orden que quieran, es ¿qué es la geopolítica? Para que después, partiendo de una definición de geopolítica, vayamos a hablar de la geopolítica de las Malvinas. Ricardo. Bien, la geopolítica es tan vieja como la historia del hombre. Lo que pasa que recién, a mediados del siglo pasado, fue tomando cuerpo como ciencia, ¿no es cierto? Cuando entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra, algunos politólogos alemanes y otros muy cerca de Alemania le dan origen a esta ciencia que es la geografía implicada en la política, que tiene que ver con las fronteras que se mueven, que nunca son estables, y que hablan del organicismo que venía de la sociología, ¿no? Como que nosotros somos, el mundo es un cuerpo y está permanentemente en movimiento. Esta es una visión, pero hay otros autores que plantean otras cosas acerca de la geopolítica, y hoy, como avanzó la ciencia, también está el tema de la web, las nuevas tecnologías, que por supuesto tienen muchísimo que ver con la geopolítica. Me parece muy didáctica la definición de un milico argentino que dijo: desde los albores de la historia los pueblos han tenido que defenderse de las potencias imperiales. Entonces yo distingo la geopolítica de los países dependientes como el nuestro y la geopolítica de las potencias imperiales. Entonces, la geopolítica de los países dependientes como el nuestro es ver cómo defienden su geografía de las aves rapaces. Y la geopolítica de las aves rapaces es ver cómo se apropian de los recursos, las tierras, el aire, el litio, el agua, como el acuífero guaraní. De los pequeños países. Perfecto. Entonces, la pregunta para iniciar el debate sobre Malvinas. ¿Cuál es la cuestión geopolítica imbricada en Malvinas? Partimos del 82, partimos de 1833. ¿Desde qué lugar partimos para hablar de una geopolítica de las Malvinas? Esto tiene que ver con la hegemonía mundial. Cuando hablamos del 83, hablamos de Inglaterra, que en ese momento
era la dueña un poco de los mares. 1833. Claro, 1833. La hegemonía era de Inglaterra, que como un pulpo opresor manejaba con sus tentáculos varios puntos del mundo, entre otros lo que después fue a ser la República Argentina, porque en esa época, en la época de Rosas, todavía no estábamos conformados como nación, como es actualmente. Pero Inglaterra, bueno, dominaba la India. Nacional, para claro, decirlo, exactamente. Inglaterra dominaba la India, que era la joya más preciosa que tenía, estimándola obviamente, había penetrado a sangre y fuego en China, provocando dormir al pueblo chino durante 100 años con la guerra del opio. Tropelías que hacía por el mundo, entre otras, quedarse con los enclaves estratégicos, en este caso un paso importante entre los dos océanos, y además el tema de la entrada directa a la Antártida, ¿no es cierto? Esta era en ese momento la importancia geopolítica y geoestratégica de Malvinas. Hoy sabemos que tiene muchos otros recursos y es importante porque la OTAN, después de no servir para nada en el Atlántico Norte, empezó con esta guerra a mandarse en el Atlántico Sur. Pregunta, ¿no?, sobre lo que vos decís. La Antártida ya era un punto de disputa geopolítica a principios del siglo XIX. Y claro, tanto es así que varios países europeos, incluso Estados Unidos, ya iban mandando expediciones. Nosotros desde 1902, creo, no sé si está bien la fecha, ya tenemos avanzadas sobre la Antártida. ¿Desde dónde partimos? Yo diría que lo que son operaciones geopolíticas de Inglaterra y sus aliados, sostenidas durante 2 siglos y medio, son posiciones defensivas de la Argentina. Inglaterra empieza a invadir en 1763, a invadir el continente. En 1765 es la primera invasión Malvinas. Luego vienen las invasiones que nos enseñan en la escuela. Hasta ahora Inglaterra viene sola. La primera gran alianza de una invasión a Inglaterra es lo que llamamos la Guerra del Paraná, con la batalla de Obligado, donde Inglaterra se alía a Francia. Pero antes de eso, donde tenemos la primera operación de pinzas anglo-norteamericana, es en el ataque norteamericano a cañonazos de 1831, y luego ingresa a Inglaterra en 1833. Esta es la primera operación anglo-norteamericana. La segunda operación anglo-norteamericana es en 1982. Entonces, en 1831 ya Estados Unidos define la regla de juego de las alianzas. Y es, yo te pego, pero el que ocupa es Inglaterra. Yo coordino, pero el que se encarga de resolver territorio es Inglaterra. La importancia de 1982 es donde ponemos los antecedentes. Entonces yo diría, primeros antecedentes. Las guerrillas nuestras son apoyadas militarmente y con armas por Inglaterra. Nuestras fuerzas armadas, en vez de combatir las guerrillas bajo Estado de Derecho, como tenían todas las posibilidades, conforme a directivas norteamericanas, se van de mambo. Toda la geopolítica de la guerra de Malvinas tiene 2 enfoques. El enfoque oficial de muchos es, no hay geopolítica. Un día el borracho tomó 3 copas de más y como ya teníamos problemas internos en la Argentina, el borracho dijo, vamos a invadir Malvinas. No hay geopolítica, no hay nada. Pero esta versión, para la cual Inglaterra tiene su película maravillosa, La Dama de Hierro, en esa película maravillosa, protagonizada por Meryl Streep, Inglaterra le dice al mundo la historia oficial. En esa película está Margaret Thatcher tomando el té, viene un oficial del almirantazgo y le dice, los archifascistas invadieron Malvinas. O sea, 2 de abril, 3 de abril. Y ella le dice con su tono británico, flemático, ¿y en cuánto tiempo nosotros podríamos preparar una flota? Y el almirantazgo le dice, cuando usted lo ordene. Pero si yo lo ordeno, ¿en cuánto? En 48 horas. Cuando ustedes le pregunten a un militar si esa flota se arma en 48 horas, se les va a reír en la cara.
Virginia Gamba, una intelectual argentina, demuestra... Estudiosa del problema de hace muchos años. Está en Naciones Unidas ahora. Demuestra la falacia, ¿no es cierto?, de la flota británica. Estaba derruida, prácticamente los militares estaban jubilados, y se los convoca a último momento. El Parlamento no les quería pagar el dinero que subvencionaba la flota, entonces esta flota no sirve para nada. O sea, ¿qué digo yo en las charlas de Europa? Fue una cama armada por el imperio norteamericano y el imperio en decadencia británico para salvar y darle a la OTAN un protagonismo que después ya lo vimos cómo siguió funcionando. Cambiaron los ejes de la guerra, inclusive, porque las hazañas que hicieron nuestros pilotos, por ejemplo, le demostraron, como decía San Martín, que nos iban a comer abriendo la boca como una empanada. Virginia Gamba, como dice mi colega, es la geopoliticóloga argentina más prestigiosa que tenemos en el mundo. Ella escribió, junto con Lawrence Friedman, un Lord Sir británico, escribieron un libro conjunto. O sea, esto demuestra... Señales de guerra. Señales de guerra. Esto demuestra el respeto que se le tiene a Virginia Gamba en el mundo. Ahora, los geopoliticólogos distinguen la guerra en Malvinas según dónde comienza. Para la gilada, la guerra en Malvinas empieza después del incidente Davidoff del 23 de marzo. Para los que leen el informe Rattenbach, el almirante Anaya ordena el recupero el 15 de diciembre. Para Virginia Gamba y para los que estudian la Biblia inglesa es el informe Frank. El informe Frank es el informe oficial encomendado a Lord Frank. En ese informe, hecho para justificar a Inglaterra, les va diciendo Lord Frank a partir de qué momento en 1977 ellos empiezan a estudiar el escenario de guerra y discuten oficialmente cuántos barcos, cuántos submarinos, cuántos aviones. Es decir, la prueba que tenemos nosotros de que Inglaterra se prepara 6 años antes es el informe Frank, o sea, es la voz oficial británica. Con todo el hablamos de las algas, hablamos del krill, los nódulos polimetálicos y todo el significado del turismo nuevo hacia la Antártida, que podría ser una gran palanca de afianzamiento de la economía argentina. Nosotros tenemos los estudios, por eso traje la bibliografía, porque me parece que sobre todo quien tiene responsabilidad docente, aunque esa responsabilidad docente sea privada o no formal, me parece que tenemos que dar bibliografía básica. Entonces, los que estudian el origen de la guerra de Malvinas a partir de 1976, y cuando digo estudian tienen que presentar pruebas, no zarazas, pruebas. Son Rogelio García Lupo, Federico Bernal, que tiene una obra monumental, poco conocido. Es un pibe joven. Especialista en energía. Sí, sí. Pero Federico Bernal tuvo la genialidad, esto fue hace 4 o 5 años, él convocó a todos los especialistas, civiles y militares, incluso Virginia Gamba, y dijo, resuélvanme ustedes las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuándo se armó esta cuestión? El otro, perdónenme, soy yo. Entonces, quien lo expresa con enorme claridad, yo diría, porque ha muerto hace poco, que merece un homenaje tremendo, es Roberto García Lupo. ¿Por qué? Porque Rogelio escribe esto en plena guerra. Es decir, en plena guerra, él escribe desde acá, pero publica en México y en otros lugares. Él desde acá dice, ocurrido que fue el golpe de Estado, Martínez de Oz, nuestro primer adelantado para armar la guerra es Martínez de Oz. Martínez de Oz va a Londres y tiene que resolver las macanas o los delitos de lesa majestad cometidos por Isabel. Entonces Isabel no pedía deuda externa, Martínez de Oz pide un nivel de préstamos enorme a la banca británica. Con esos préstamos la Junta Militar hace sus enormes compras de armas. Martínez de Oz es el adelantado
Rogelio García Luco habla de diplomacia secreta, otros hablamos de grandes operadores de inteligencia. Luego el que se queda armando las cosas en Londres es el almirante Anaya. Ese es el armado de la guerra desde 1976 en adelante en la pata británica, con operadores argentinos de primer nivel. En Estados Unidos la pata la arman las relaciones carnales del general Galtieri con los Estados Unidos. Es decir, a Galtieri se lo prepara para esto 2 o 3 años antes. Es verdad que Galtieri había hecho muchos méritos porque se había hecho cargo de las tareas sucias en Centroamérica. Él también participó, en Bolivia, en 1980, hay un golpe de Estado dado por el general García Meza, que por cuenta y orden de los generales, de los militares argentinos. Les hago una pregunta y vamos a un corte musical. ¿Galtieri tuvo alguna participación en El Salvador, en Nicaragua? ¿Viajó personalmente? Pues yo hablé con gente de las Fuerzas Armadas. Y bueno, había gente de las Fuerzas Armadas que se los convocaba, profesionales de carrera, y un lugar, había una oficina en el Sheraton de Retiro, donde iban ahí y les hacían la propuesta económica y los términos para viajar a Nicaragua y adiestrar contras y pelear. Mi pregunta es, y esto lo sé por gente que me lo contó, que de la generación que peleó Malvinas un poco anterior. Mi pregunta es, Galtieri tuvo una participación en Nicaragua, en la guerra de El Salvador, en la guerra de Nicaragua, y dejamos la pregunta para después de un tema musical. Después el tema. Que se puso, Era la Unión Soviética. Por eso Viola y Videla, que eran generales prosoviéticos de la logia San Martín, dentro del ejército. Entonces, perdón, ¿qué significa de la logia San Martín? Bueno, dentro de las Fuerzas Armadas hay varias logias. Por ejemplo, los marinos tienen varias logias británicas masónicas en su mayoría, ¿no? Los nacionalistas del ejército argentino también tienen. Y la logia San Martín era la logia que tenía a todos los militares, industrialistas y que miraban con simpatía a la Unión Soviética. ¿Sí? En este caso, discúlpame, ¿de qué logia San Martín estás hablando? De la logia que tiene que ver con el advenimiento del peronismo y con la industrialización del país. Porque hubo una logia San Martín que se enfrentó en Irigoyen, integrada por Justo y Riburu, conformaron una logia y lo primero que hicieron cuando subió a Alvear es decirle, vos tenés que nombrar ministro de guerra al general Justo. Por eso esa es la liberal, yo estoy hablando de la nacionalista. Una logia determinada en las Fuerzas Armadas que habrá desaparecido y después dio lugar a la logia que hacía referencia a vos. Yo te pedí una aclaración. Vuelvo a la pregunta de José Luis. José Luis, el contexto del golpe militar era: nuestros militares y nuestra clase dirigente se subordina a los Estados Unidos para el tipo de golpe y el tipo de política económica. Luego Estados Unidos se molesta por su política de derechos humanos con nosotros y sigue la relación militar y armamentística con los militares. Pero quien nos ayuda económicamente es la Unión Soviética. En ese contexto, sabiendo que nuestros militares están relativamente aislados, Estados Unidos nos dicta un bloqueo de compra de armamentos. En ese contexto, Galtieri sobreactúa y dice: la mejor arma, la mejor bandera de defensa de la política norteamericana en Centroamérica vamos a ser nosotros. Y él es Galtieri el que encabeza la coordinación de los militares argentinos en Centroamérica. Entonces, esto nos muestra la complejidad de la política argentina y de la geopolítica. Nosotros ya, a partir del golpe, tenemos Martínez de Oz y Anaya trabajando diplomáticamente con los ingleses. El general Galtieri trabajando política, militar y diplomáticamente con los Estados Unidos. Y en el medio haciendo fintas con la Unión Soviética, que es la que nos compra granos. Por eso el PC, el Partido Comunista Argentino, casi no tiene bajas en la época del proceso militar.
mientras que la mayoría de las bajas son del peronismo, de los sectores del trotskismo, de otros. Porque eran pocos en relación al peronismo, pero hay inclusive una denuncia de que el propio Comité Central del Partido Comunista se entregó una lista de militantes que desaparecieron todos. Es una interna que el PC... La saldó con los militares. No, es una interna que el PC la saldó con una decisión muy fuerte. O sea, en el año 86-87 el PC se rompió y nunca más reconstituyó la fuerza que tenía previamente. Listas realizadas en General Videla. Una es la de Ceferino Reato y otra es la de Márquez. Según Márquez dice que esto lo tiene grabado. Según Márquez, el general Videla le dice que su magnífica relación en el PC era con uno de los líderes intelectuales más brillantes del PC, que era Fernando Nadra. Así que... ¿Quién dijo eso, perdón? Según Márquez, sí, se lo dijo Videla y él lo tiene grabado. Me parece que lo importante es que cuando profundizamos la geopolítica de Malvinas, nos aparece naturalmente qué pasó geopolíticamente en el 76. Lo que vos preguntás lo podemos corroborar. Inteligencia de ejército, en algún momento seguramente se van a... los documentos secretos van a aflorar y se ve ahí la cantidad de oficiales, fundamentalmente argentinos, que estuvieron tanto en El Salvador como en Nicaragua, trabajando obviamente contra... en el caso de Nicaragua, contra el sandinismo, ¿no es cierto? Planteando esa cuestión, le hago una pregunta a los dos. Indudablemente, cuando los oficiales argentinos impulsaron el golpe de Estado del 80 en Bolivia, impulsaron la guerra contra insurgentes en El Salvador y en Nicaragua, ¿esperaban algún tipo de retribución por parte de los Estados Unidos? Dos preguntas en una ahí. Lo de Galtieri, ¿puede haber tenido un visto bueno previo de aquel momento en que fue a Estados Unidos y lo llamaron general majestuoso? Por lo que yo sé, Galtieri lo único que tenía de majestuoso era la cantidad de whisky que ingería. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que hemos visto recién. O sea, ¿tiene algún visto bueno por parte de los Estados Unidos? No, en realidad lo que quise decir es otra cosa. ¿Esperaban alguna retribución los militares cuando hicieron las Malvinas, esperando alguna pasividad de los Estados Unidos? Es más, el agregado militar argentino en Estados Unidos le dice a Galtieri que no van a mover la flota directamente, que se quedara tranquilo, que no iba a pasar nada. O sea, desde el punto de vista militar, que iba a haber escarceos diplomáticos, posturas, pero nada más. Esto le dice el agregado militar argentino, yo no me acuerdo ahora el nombre. No sé si no es Mallea Gil, no me acuerdo, no estoy seguro. Es Mallea Gil, mira, yo no me acordaba. Sí, doble apellido. Era un general que le dice a Galtieri que quédese tranquilo, que está todo controlado. Mira, los intríngulis básicos están en la pregunta que vos planteás. En la historieta oficial, el milico tarado borracho se cortó solo, nadie se enteró y armó la guerra. En los estudios geopolíticos, la guerra se arma en Inglaterra con el alto nivel de la dirigencia argentina, en Estados Unidos con el alto nivel de la dirigencia argentina, no solo Galtieri, el general Mallea Gil y otros, pero además Estados Unidos manda a Buenos Aires en muchos viajes entre el 76 y el 82 a su número uno en inteligencia, el general Vernon Walters, jefe de la CIA. Entonces, en esencia, lo que Estados Unidos le promete y le propone a Galtieri y a nuestras Fuerzas Armadas es algo que es lógico, necesario y razonable que Galtieri lo haya aceptado. Entonces, yo ¿qué es lo lógico y razonable? Lo lógico y razonable es: miren muchachos, miren argentos, ustedes están de jorobar con la cuestión Malvinas. Y joroban, y joroban, y joroban, y joroban. Nosotros tenemos una chance de resolver esta situación.
vamos a fabricar una guerra donde el coordinador de la guerra es papá, y papá es los Estados Unidos. La guerra tiene que hacerse de la siguiente manera: ustedes van a ocupar, no pueden matar a nadie. El garante de cómo se hagan las cosas es papá. Establecida que sea la guerra y después de un periodo de confusión, les propongo un gobierno tripartito con apoyo de las Naciones Unidas, donde papá es la garantía. Ustedes se pelean un poco con Inglaterra y Inglaterra un poco con ustedes, pero es la chance de que esa enorme zona de una riqueza infernal, ustedes como están ahora no tienen nada. Si arreglamos de esta manera, van a tener un pedacito. El pedazote enorme lo tiene papá, el segundo pedazazo lo tiene Inglaterra, pero ustedes van a poder plantar bandera argentina, vamos a hacer una administración conjunta y van a tener algo. Por lo tanto, Galtieri, vos sos San Martín, viejo, esto no es un borracho. Error gravísimo de borrachos drogados, nosotros, es pensar que la enorme complejidad de esta operación la hace un infeliz de Buenos Aires, Margaret Thatcher no sabe nada y Reagan tampoco. Esto es de borrachos drogados dementes, nosotros. O sea, tenemos una información fenomenal, formal, de que esto ha sido una operación brillante y majestuosa de los Estados Unidos, donde una republiqueta dependiente en Martínez de Oz, dependiente en Costa Méndez, dependiente en nuestra clase dirigente y por ende dependiente en nuestros militares. ¿Por qué insiste Rogelio García Lupo en decir la avanzada de esto es Martínez de Oz? Porque la avanzada no es militar, es política. Es el establishment político nuestro el que arma las cosas. Nuestros militares, cuando hay que tirar tiros, los tiran ellos. Pero cuando había que ejecutar políticas económicas durante la guerra, las ejecuta primero Martínez de Oz, después Roberto Aleman. Entonces, cada cual con su cada cual. Entonces, en esta guerra, la preparación se hace en Londres, en Washington y en Buenos Aires. Intervienen el número uno de la política argentina, que no es Videla, es Martínez de Oz. El número 3 de los militares argentinos, que es Galtieri. El número 1 de la CIA, que es Vernon Walters, que viaja seguido acá. Después viaja Thomas Enders. Thomas Enders era secretario de Estado. El que viene a la Argentina poquito tiempo antes de la guerra y les dice la frase majestuosa y bíblica, hands off. Muchachos, nosotros hagan. Nosotros hand off, en nosotros manos afuera, nosotros no vamos a intervenir. Es decir, diplomáticamente ellos dicen nosotros no vamos a intervenir. En términos de diplomacia real y de inteligencia, dicen esto lo coordinamos nosotros. Entonces hay que entender la obediencia absoluta de nuestros militares y de nuestra clase dirigente a un proyecto como este. Y además lo que le vino como anillo al dedo a la Thatcher, después de su feroz pelea con los mineros, una huelga de 3 años, donde junto con Reagan instalan la complejidad del mundo financiero controlando al resto del mundo, y poniendo el neoliberalismo como dogma en todo el orbit. Vos has pronunciado, y nosotros hablamos de la OTAN como una fuerza enorme surgida de la posguerra que se ocupa del Atlántico Norte. Malvinas significa que la OTAN ahora está en el Atlántico Sur. Es decir, la jugada enorme de Estados Unidos, la OTAN e Inglaterra, es instalar la OTAN en América del Sur, en ese paso tremendo. El cual, paso que en términos geopolíticos para los militares, ellos le llaman proyecciones de poder. El poder siempre es militar, geopolítico, económico. Entonces ellos dicen, le llaman Fortaleza Malvinas. Le llaman Fortaleza Malvinas. Entonces ellos dicen, la Fortaleza Malvinas se proyecta hacia Europa, se proyecta hacia África del Sur, se proyecta contra Argentina, se proyecta contra la Antártida. Y el rol de Chile, ¿no? Que no es un dato menor. No. El rol de Chile en pleno conflicto. Les dejo un comentario y vamos a un corte musical y volvemos. Creo que en el libro Señales de Guerra cuenta una anécdota
Y en la anécdota dice que en diciembre del año 81 el jefe de la DINA chilena, el jefe del Servicio de Inteligencia chileno, le presenta un informe muy temprano, un día a la mañana, a Pinochet y dice: general, la Argentina está preparando una invasión a las Islas Malvinas para tal fecha. Y Pinochet le contesta: yo eso lo sé hace 6 meses, o lo sé desde el año pasado, una cosa así. La respuesta la tenemos después del programa, después del corte musical. Ok.